Eh, Vamos iniciando una sesión de hoy. Voy a iniciar compartiendo pantalla, si me permiten. Por favor, un segundo. Vamos a ver. Compartir. Vamos por acá. Ok, ¿qué es lo que estuvimos viendo en la última sesión? Justamente esto que tiene que ver, recordando un poco el tema de la propuesta de valor, que es el centro, el core, dentro de nuestro modelo de negocio. Recuerde de que la propuesta de valor guarda correspondencia con un segmento de clientes. Sí es cierto que muchas empresas tratan de eh, definir una propuesta de valor, digamos, general en estricto, siempre hay que diseñar una propuesta de valor por cada segmento. Una práctica que suele hacerse es diseñar una gran propuesta de valor bastante focalizada en los principales atributos que busca posicionar y sus estrategias de marketing, de hecho, se van a diferenciar eso en la medida en que los segmentos a los cuales se esté dirigiendo los productos sean distintos, ¿no? Es decir, siempre va a haber una estrategia focalizada en en términos marketeros, en cada target. Ello guarda correspondencia respecto a trabajos por realizar, frustraciones y ganancias. Habíamos hablado del modelo de negocio y justamente en una cultura de experimentación que se le denomina de esa forma al hecho de querer siempre hacer una suerte de testeo rápido de nuevos lanzamientos, de innovaciones hacia el mercado, siempre hay se busca una retroalimentación frente al mismo a fin de tener la certeza que vaya a tener mayor eco. A diferencia de una estrategia tradicional en donde sí es cierto, se puede hacer una investigación de mercado y se puede testear, se puede invertir recursos ya para mandar producción y directamente acá lo que se busca es acercarse mucho más temprano a que sí llene esos requisitos, esas necesidades, atiendan esas dolencias, esas frustraciones, inclusive se incorporen estas expectativas de ganancias, de beneficios adicionales. Entonces, hay una suerte de prueba y error, por eso a eso se le denomina normalmente como pivotar o pivot, y ese hecho implica una redefinición de las estrategias de cómo lanzar o articular el producto hacia el mercado. Es por eso que hemos hablado de dos esquemas, canvas, estructuras, frameworks, como para abordar el tema del modelo de negocio. El modelo de negocio es el ADN del negocio, es explícame cómo vas a monetizar, determina de qué forma estás generando valor, otorgando valor al cliente y tú también capturando, porque obviamente lo que tú quieres es monetizar. Entonces, para fines de su trabajo, en realidad, en términos generales, podrían utilizar cualquiera de los dos. El Business Model Canvas de Alex Osterwalder, digamos, es el mucho más conocido, o el lienzo del Lean Canvas de Ash Muria, que desde luego también, como yo les decía, suelo implementar, desarrollar para fines de programas de emprendimiento en etapa bastante emergente. Eso no quita de que desde luego se puede utilizar Business Model Canvas, pero como ustedes bien recordarán, el foco de atención, de centrar la idea, la estrategia y todo en el problema es vital. Es vital especialmente cuando tú quieres garantizar ese tipo de alineamiento. Esto, aparte de los ejemplos, adquiría mucho mayor valor en la medida en que podemos calificarlo. Ya habíamos visto una herramienta que permite justamente visualizar eso en base a 7 preguntas. ¿Qué tan lejos estás o qué tan a nivel incipiente estás? Digamos, calificar muy cerca de uno o muy cerca de 10, entre comillas, qué tan desarrollado estás en cada uno de esos estadios. Como bien hemos dicho, es una herramienta la de la calificación del modelo de negocio, que a lo que te va a ayudar es a saber en qué situación estás y por diferencia, estás en varios factores, estás por debajo de 5, bueno, es una agenda pendiente. Probablemente se deba a una coyuntura del mercado o a debilidades dentro de tu modelo. Entiéndase, tienes pan por rebanar al respecto. ¿De acuerdo? Entonces hemos estado visualizando eso. Esperaría que eventualmente, como les había comentado, pudieran ir surgiendo preguntas respecto a sus trabajos. Al menos sé que uno de ustedes sí va por el ámbito 100% privado y que es un negocio que se está en marcha, o al menos que está a nivel de idea, perdón. En el otro caso, sugería que hoy día me pudieran comentar algo al respecto. Veamos si nos da, yo creo que sí, tiempo más adelante. Vamos avanzando un poco con nuestro temario. ¿De acuerdo?
Antes que me olvide, y temas administrativos muy rápidos, ¿ya? Este, el examen final, o sea, la sesión del viernes está planificada para nuestro examen final. No me acuerdo quién me había comentado que no estaba posibilitado de poder asistir en esa fecha. Yo Este, puedo solo. mm, Tú, Julio, ¿verdad? Sí. De acuerdo, de acuerdo. Miren, les voy a hacer, mejor anticipadamente les comento cómo va normalmente un examen final que yo suelo tomar. ¿De acuerdo? Un poco para también estandarizarnos y desde ahora también organizarnos. ¿Qué es lo que haríamos el día viernes? ¿Ok? Lo que haríamos el día viernes es juntarnos y yo explicarles el examen final y no va a ser en esas 2 horas que lo van a desarrollar. Les voy a dar mayor tiempo. ¿De acuerdo? ¿Tiempo? ¿Y qué tanto tiempo es? ¿Podría ser el fin de semana? No lo he hecho todavía el examen final, pero sí les voy a dar algo más de tiempo. Eso, profe, pero entonces nos podemos juntar y etcétera. Eso depende de ustedes, pero les puedo asegurar que es una nota individual. ¿De acuerdo? Entonces, no por julio nada más, les iba a proponer esto. Si el día viernes solamente íbamos a hacer eso, yo les podría proponer, porque en ese mismo espíritu, que el día jueves, Feli está entrando justo a tiempo, que el día jueves tengamos nuestra clase dentro del horario que estamos planificado y en la parte final les explique el examen final, eventualmente preguntas, y igual les dejo la holgura del tiempo como si hubiera sido viernes. ¿Me dejo entender? O sea, eso, yo no tengo problema en conectarme el día viernes, pero también les estoy dando esa opción. Al menos en tu caso, Julio, sí te funcionaría, pero bajo el caso en, no, profe, de todos modos, el viernes mejor recién ahí, etcétera, yo no tengo problema, me conecto el viernes. Y te alcanzaría por correo seguramente, Julio, tu examen, porque igual ya estoy adelantando, va a haber una holgura de tiempo, ¿sí? Dicho eso, no sé qué preferirían ustedes, o sea, podríamos, entre comillas, acabamos la sesión del día jueves tal cual está planificada, seguidamente les explico rápido el examen final, ya quedarían libres para poder desarrollarlo seguramente el tiempo que yo vaya a determinar, que no va a ser un par de horas para nada, ¿ok? Dicho eso, no sé si alguien tiene algún comentario o sugerencia. Yo no tengo inconveniente alguno. Eh, no sé si el silencio quiere decir que prefieren conservar el viernes o prefieren que lo hagamos de una vez el jueves y igual les voy a dar la holgura del tiempo. ¿Cómo prefieren ustedes? Por favor, ¿me comentan? Si todavía lo están meditando, ¿qué les parece si para variar hacemos este tema tipo votación? Y no lo digo solamente por Julio, pero igual estoy poniéndome en una situación un poco propositiva, ¿ok? Si, ¿podrían por favor colocar si prefieren jueves o viernes? Cosa que ya lo dejamos ahí determinado y justo aprovechando que está toda la clase ahora conectada. Si fueran tan amables, ¿cuándo prefieren? Hacemos la sesión el jueves normal y al acabar yo les explico su examen final, les doy alguna suerte de tips y ya los dejo libres, entre comillas, del viernes. Si no, el día viernes nos conectamos, igual hacemos esa dinámica que les estoy comentando. Mónica, Sí, profesor, creo que preferiríamos el jueves. A ver ya. qué dicen mis Ok, compañeros. ¿qué te parece, Mónica, si lo pones por el chat también? Mili dice jueves, Julio dice jueves, tú en tu caso, Mónica, también dices jueves, lo estoy contabilizando. O sea, me gustaría que todos estemos de acuerdo, ¿no? Solamente tengo mi grado de flexibilidad, pero también trato de respetar un poco los protocolos, que nos alineemos todos. Mientras todos estemos de acuerdo, creo de que de eso va. Elder también dice jueves, Anderson jueves, Mónica ya colocaste jueves, Feli también jueves, entonces creo que unánimemente, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no sé quién falta. Elder ya pusiste, creo, pero ya todos estaremos de acuerdo. Jordi, ¿estarías de acuerdo con jueves también? Sí, ya está. Entonces, el jueves sí les pediría dos favores. Uno, vamos a hacer la sesión normal, luego les explicamos, y como me pongo emotivo, justamente la última sesión en donde nos vemos, al menos ese día prendemos todo nuestro hermoso rostro para una hermosa foto para cosas o para... Si siempre vamos a aparecer en alguna red social. Si están de acuerdo, de acuerdo. El día jueves, lo anticipo como para venir lo más producidos posibles o al menos de tórax para arriba.
¿De acuerdo? Entonces, jueves entonces conservamos y ya queda agendado así, ¿sí? Bien, vamos avanzando. A ver, un tema que yo quería comentarles, y después, si se me pasa, Mili, también quería darles una precisión respecto al tema de los trabajos, pero creo que aprovechando que están acá, ya lo puedo hacer mejor de una vez, ¿ya? Voy a hacerlo de una vez, porque después no es que vaya a ser tarde, pero se nos puede ir el tiempo. Entonces, compartir, está como, sí, compartir enlace. A ver, eh, estoy colocando en el chat un link. Si fueras tan amable, Mili, si lo pudieras también colocar en el WhatsApp, te lo agradecería, pero igual ya todos pueden ingresar al mismo. Y lo que van a encontrar son carpetas con cada uno de sus nombres. Entonces, si gustan, el tema de sus controles, trabajo final, los pueden colgar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien ya está avanzando el tema de su control uno 2 3 o el que fuere, ya lo puede ir colgando ahí porque tiene cada uno su propia carpeta, ¿de acuerdo? Confírmenme si lo pueden visualizar, si fueran tan amables, en ese link que les he compartido. Si encuentran su carpeta, bienvenido y ya estamos organizados al respecto. Encuentran su carpeta con su nombre, ¿correcto? Sí, Ya. Buenísimo. Sí, entonces ya está. En esa carpeta ya pueden ir colocando desde cuando gusten, en formato, sus controles bajo las características que hemos establecido. ¿De acuerdo? Gracias por ello. Mili, si fueras tan amable solamente para que quede como registro, también colócalo en el chat de la clase para que también alguien no se vaya a olvidar, ¿no? Ese es el link donde se cuelgan los trabajos y los controles y el trabajo final. ¿Vale? Muy bien, ahora sí, vamos avanzando. Les voy a hablar muy puntualmente del tema de CEPLAN y del Plan Estratégico Institucional. El CEPLAN, seguramente lo hemos escuchado porque la mayoría de nosotros hemos estado involucrados o estamos de alguna u otra forma con ámbito público, y de hecho es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ente rector en todo lo que es planificación en el Perú. Acá entre nos, pudiera tener un rol mucho más trascendental de lo que realmente tiene, sin desmerecer sus publicaciones, guías y material. Me parece que dentro del material que les he compartido, de hecho, está una guía respecto al tema del PEI. He incorporado parte de la información que se precisa ahí, algunas precisiones bastante generales que va del lado en que se crea en el 2008. Sus funciones van justamente dentro del ámbito de la planificación en la línea de promover, conducir, apoyar, asesorar y elaborar instrumentos, guías, y también normar el proceso de planificación. Eh, Ahí me sugiere una consulta que no directamente tiene que ver con CEPLAN, pero sí me gustaría terminar de alinearla con ustedes. ¿Ustedes han escuchado de presupuesto por resultados? Sí, no, si fueran tan amables, por chat. Sí, no. Sí, claro, Cristian, me queda claro. Cuando sí, nos dice Elder, buenísimo. Si eventualmente alguien no hay ningún inconveniente, pero por favor coméntelo. Sí, no. No, Jordi nos dice, sí, Feli, de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que le guste compartir? Sí, ¿no? Así de sencillo, igual que siempre nuestras pequeñísimas, rápidas encuestas. Anderson también nos dice que no hay problema. Muy bien. Suele suceder y ¿por qué lo comento? Porque parte del rol de por qué existe un CEPLAN, un Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, es el hecho de que es literalmente ser mucho más eficiente, no solo en la asignación, sino en la ejecución de los recursos. Y cuando me refiero a ser eficiente respecto a asignación y ejecución de recursos, es el hecho de que hay muchas instituciones públicas que, aunque no lo crean, por ejemplo, tienen un ámbito de intervención en el ámbito rural. Sí, seguramente, ¿no? Desde el MIDIS puede haber ámbito rural, desde PCM en su momento administraba varios programas que luego pasaron al MIDIS, pero agricultura, de hecho, tiene varios programas en el MIDIS. Lejos de lo que uno podría creer de que no, hasta comercio exterior podría tener algún ámbito de intervención en ámbito rural.
Entonces, ¿qué pasa si todos están pensando, oye, vamos a promover capacitación en desarrollo de competencias con enfoque territorial para dinamizar la economía? Y todos van a decir que es una muy buena idea, pero sucede de que todos podrían estar disparando eventualmente al mismo público objetivo con diferente alcance un mismo programa. Entonces tú dices, oye, estoy capacitando varias veces con recursos públicos que no nos sobran, pero que sí se demuestra que somos ineficientes en su ejecución y finalmente estamos utilizando no eficazmente los recursos y de una forma desarticulada, ¿sí? Y lo que es peor, ahora solamente les estoy hablando desde el nivel del ejecutivo. ¿Qué pasa si el gobierno regional también se puso creativo? ¿Qué pasa si el gobierno provincial y distrital también logró algún acercamiento con alguna entidad privada, alguna empresa privada para que fortalezca competencias como una consultoría, como un servicio, etcétera, y promueven lo mismo? Entonces, Cristian, lo que tú estás diciendo, hay una superposición a veces de funciones y también como que sucede una duplicidad de intervenciones. Exactamente. Bueno. No digo de que ya no exista, pero parte del rol que tenía que tener ese plan es, oye, vamos a articular esto bien, vamos a disparar a los focos de atención para generar verdaderos cambios, porque el peligro era que estemos haciendo mucho, poco trascendente. Y acá me estoy adelantando algo que vamos a ver como una especie de expresión bien potente, ¿ya? Parece que estamos trabajando demasiado, pero conseguimos poco. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Es que no nos hemos puesto de acuerdo, es que no están alineados los esfuerzos. Entonces, parte de eso iba por el lado de articular los procesos de planeamiento. Entonces, establece directrices para que todo esté alineado. Cristian, pero hablaste de presupuesto por resultados y vemos varios acá que no conocemos al respecto. El presupuesto por resultados es un enfoque de generación de valor bastante articulado, como dice su nombre, a generar cambios, a generar resultados específicos, de forma tal de que diferentes proyectos no estén disparados tipo llanero solitario bailando su propia marinera, disparando a quién sabe dónde, y que todos apunten o se conduzcan, se dirijan a generar determinados cambios. Normalmente en gestión pública suele hablarse de cerrar brechas de atención, cerrar brechas en cuanto a la cobertura de servicios, brechas en el sentido de que, por ejemplo, agua y desagüe, falta 40% en tales comunidades. Ok, vamos a cerrar con intervenciones específicas. El enfoque de presupuesto por resultados va de la mano a generar cambios específicos que son públicos. Entonces, es también un filtro para ver, oye, no estoy haciendo una duplicidad de esfuerzos, estoy atacando este presupuesto por resultado. Y eso ayuda un poco más al orden respecto a la cuantía y dimensionamiento de las intervenciones. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es tener versiones consensuadas de diferentes planes a diferentes estadios y que estos logren conversar. Y, desde luego, tiene un carácter vinculante para el sector público en el sentido de que termina siendo directrices para la gestión y también, obviamente, es una fuente de información referencial bastante interesante, bastante potente para el sector privado, que también de una u otra forma, si cada vez más va a haber esa tendencia a generar un enfoque de propósito, si cada vez más van a querer también ponerse en el hombro el hecho de asumir un compromiso más social y de otra forma vincularse más con los stakeholders, obviamente necesitan saber cuáles son esas brechas, obviamente les interesa saber cuáles son esas necesidades y esos planes de mediano o largo plazo que pueden existir eventualmente a todo nivel. Entonces ese plan busca ello, ¿no? Hay hitos relevantes. Uno era el tema del bicentenario, les suena conocido bastante. Bueno, nuestro bicentenario fue bastante abrupto, no solo por tema de pandemia, sino por el nivel de incertidumbre política, como el chiste negro de cada vez que viene la padula tenemos nuevo presidente, y es verdad, pues, o sea, hemos tenido hemos superado la tasa de un presidente por año. Y de hecho eso fue un detonante en carácter estratégico, en carácter de la ruta crítica que sigue el CEPLAN para definir algunos ejes temáticos relevantes en el plan del Bicentenario. Se habla mucho, como sabemos, de las ODS, de la Agenda 2030, y se está consciente que hay muchos cambios que se están presentando, y etcétera, lo cual va a marcar un detonante respecto a lo que se quiere. La visión estratégica de ese plan es al 2050.
trato de decir que hay una visión bastante prospectiva, bastante futurista, no diría que idealista respecto a lo que se quiere alcanzar. Entonces, el CEPLAN cumple ese rol, el rol de documentar, también normar, establecer todo este sistema nacional de planeamiento vinculado al sector público y de carácter referencial, obviamente, para el sector privado. ¿A qué se refería con este plan del Bicentenario? Tenía justamente estos focos de atención, como les decía, estos 6 focos de atención: derechos fundamentales, oportunidades y acceso a servicios, bastante vinculados a cerrar brechas, Estado y gobernabilidad, tremenda agenda pendiente que tenemos. Acá entre nos, creo que varios de ustedes hablaban un poco de competitividad, y si bien es cierto, no los voy a abstraer nuevamente ni hablar del IPE. Internacionalmente tenemos lo que se denomina, hasta el 2019, justo antes de la pandemia, el Foro Económico Mundial sacaba un ranking a nivel mundial respecto a la competitividad entre países, ¿sí? Estábamos básicamente a mitad de tabla, pero ya veníamos a tasas de crecimiento cada vez menores justo antes de la pandemia, y no necesariamente veníamos bien antes de la pandemia. Es por eso que también la pandemia nos termina golpeando más. Eso, más una gestión ineficiente de nuestro Estado, más elevados niveles de informalidad, bajos niveles de digitalización, nos han pasado una factura global. Y la remato con un sistema de salud bastante desarticulado e ineficiente. Pero acá, ¿por qué traigo a colación eso? Porque uno de los factores una de las dimensiones y variables conexas en las cuales el Perú está bastante retrasado, bastante a nivel de ranking, a nivel mundial, es el nivel institucional. Y que tiene que ver con la credibilidad de nuestras instituciones públicas, la transparencia en cuanto a las reglas de juego, y tiene bastante que ver con eso. Entonces, Estado y gobernabilidad es un tema de agenda pendiente bastante crucial y bastante relevante. Parte de lo que nos resta competitividad es nuestro bajo nivel de institucionalidad, bajo nivel de credibilidad respecto a nuestras instituciones. Me pongo disruptivo, y si quien guste toma nota. Existe un libro ya de hace algún par de años, es un tacazo, es bien grandecito, y se denomina ¿Por qué fracasan los países? Y suelo recomendarlo porque justamente comienza a ver si en la historia, o dónde subyace el por qué muchos países, entre comillas, emergentes, nunca terminan parece que más se sumergen antes que emergen. Entonces, ¿por qué fracasan los países? Les mando el spoiler. Habla de que las instituciones, cuanto más extractivas sean, y no solamente me refiero al hecho de explotar materia prima, sino cuanto más corruptas, menos inclusivas y más dedicadas solamente en una visión de generar una riqueza de corto plazo, haya, como que se asemeja bastante a parte de lo que vivimos, limita bastante. El tema institucional limita sobremanera el nivel de desarrollo de un país. En resumen, es eso. Insisto, es un tacazo, pero bien interesante. Quien no tenga tiempo o no guste leerlo, bueno, sí le sugiero, métale un YouTube, que de hecho hay abstract resúmenes respecto a ese libro: ¿Por qué fracasan los países? Y si quien quiere ver algo más de competitividad, pero a nivel de país, como un gorro para sus investigaciones o lo que fuere, bueno, puede ampararse. Existen 2 rankings mundiales bastante conocidos en torno a competitividad. Uno del World Economic Forum o Foro Económico Mundial, el último ranking propiamente establecido por países y todo ello con toda la metodología, fue de 2019. Después se fue redefiniendo, también fue difícil en 2020 por pandemia. Y el otro es del IMD, ¿sí? Que también evalúa el tema de la competitividad. Lo dejo ahí para no escaparme del tema. En adición a este estado de gobernabilidad, está el tema de economía, competitividad y empleo, el tópico de desarrollo regional, infraestructura y recursos naturales y ambiente. Desde luego, el tema de recursos naturales y ambiente adquiere mayor relevancia cada vez más bajo todo lo que hemos estado hablando, pero sintetizo: estos 6 han sido los objetivos nacionales del Plan del Bicentenario, que también da un derrotero de las líneas de acción de ese plan en cuanto a sus instrumentos y todo ello. En realidad, esto sintetiza lo que yo les estaba diciendo. La visión al 2030 gira en torno a lo que se va estableciendo como retos, y a lo que se va estableciendo también como eh,
La ruta crítica de acción que viene haciéndose plan de cara a que al 2030 tengamos no solamente conseguidos varios factores, sino articulados muchos instrumentos a todo nivel. Entiéndase, desde el aparato público, estoy básicamente hablando más de aparato público, del nivel público, los tres niveles de gobierno. Y entiéndase los tres niveles de gobierno como el gobierno central, perteneciente al Poder Ejecutivo, con todos sus ministerios, al gobierno regional, que tiene también su nivel de autonomía y etcétera, y los gobiernos locales, que incluye tanto los provinciales como los distritales. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, estoy estimando la mayoría de ustedes debe haber escuchado o participado directa e indirectamente de un plan estratégico institucional o de un plan operativo institucional. Seguramente si han estado en una unidad ejecutora, si han estado en una dependencia de un sector o de un gobierno local, regional, son instrumentos de planeamiento que normalmente se incorporan. El PEI quiere decir, el Plan Estratégico Institucional, es el que establece justamente los objetivos de política, está asociado a un nivel presupuestario y contiene los objetivos y acciones estratégicas. Tiene una visión prospectiva de más o menos 3 años, mínimo de 3 años básicamente, y el POI y es un instrumento de gestión básicamente vinculado a las unidades ejecutoras, incluye también gobierno regional y local. Se incluye, mientras que en el PACE se incluyen objetivos y acciones estratégicas, en el POI se va mucho más a desmenuzar qué operaciones, qué inversiones básicamente va a realizar, y desde luego el POI va de la mano con la asignación presupuestaria. Entonces, típico que justamente antes de finalizar el año se hace el debate respecto al presupuesto y cada una de las unidades dice, esto es lo que voy a necesitar, tanto en recursos, capital humano, como en infraestructura, equipamiento, pero también respecto a los proyectos que pretendo ejecutar. ¿De acuerdo? El seguimiento, como ustedes bien saben, tiene que ver con un seguimiento de un año normalmente en la gestión. Pregunta inocente, entre todos, sí y no. ¿Cuántos de ustedes, de alguna u otra forma, directa e indirecta, han trabajado alguna vez rindiendo cuentas o enmarcados dentro de un POI, dentro de un plan operativo institucional? Sí, no, sí, sí he participado en algún momento dentro del POI, haciendo seguimiento o vinculado a un marco presupuestal. Estoy un poquito más familiarizado. Mili está familiarizado, desde luego, ok, buenísimo. No, Anderson, no hay problema. Feli, no, no, Jordi, no hay problema. Sencillamente estamos testeando. Sí, Julio, de acuerdo. Hablar de la gestión pública, o sea, uno dice, a ver, acá también ya me pongo medio agresivo, ¿ya? Varias veces le he dicho que en su momento, a nombre de una universidad, desarrollamos un fortalecimiento de gobiernos locales en ámbitos de influencia minera. Quien financió esto fue literalmente, no fue canon y sobre canon. Existió hace algunos años algo que se denominó, y no sé si alguien lo conoce o se acuerda, el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, que no fue otra cosa que un gran fondito que se generó producto de haber estado en muy buenos niveles las cotizaciones de varios minerales. Eso hizo de que por responsabilidad, parte de ese fondo al cual tenían acceso, dependiendo de qué cosa es lo que producen y comercializan las mineras, destinen por lo menos 30% de todo ese fondo a temas de debilidades estructurales en los ámbitos de influencia directa, entiéndase, saneamiento, educación y salud. ¿De acuerdo? Pero también había foco de atención en fortalecimiento de gobiernos locales. ¿De acuerdo? Entonces, en su momento nosotros participamos en esa mecánica de fortalecer la gestión pública. Parte de ello, y no estoy seguro si se los conté o no, disculpen si se lo estoy repitiendo, pero quiero transmitirles este mensaje que creo que ustedes lo saben bastante bien, pero solamente ejemplificando ello. Y de ahí abro micro o si alguien desea comentar algo más. La cuestión es que parte de este desarrollo de fortalecimiento implicaba el desarrollo de un diplomado, un DET, un diplomado en desarrollo económico territorial, con nombre propio, lo hicimos a nombre de SAM, ¿de acuerdo? Eran hasta 5 docentes especialistas, cada uno en su propia temática, desde diagnóstico participativo hasta gestión de iniciativas, hasta planificación y parte financiera y aspectos globales de gestión que la idea era promover parte del espíritu de ese plan, pero a nivel local. Parte de ello era ese diplomado. Terminó durando ese diplomado una suerte de 3 meses. El programa de fortalecimiento era más grande, pero lo que trato de explicar es lo siguiente.
es que nosotros teníamos entre el gobierno regional, provincial y distrital un conjunto de ámbitos de influencia. Sin decir nombre, ya sacarán ustedes por diferencia, era Operaciones de esta minera que está tanto en Ancash como en La Libertad. Cristian, pero ¿cuál es la historia? Tranquilo, ya llego. Del momento kickoff, de cuando hacemos el lanzamiento y teníamos X cantidad de participantes, a cuanto finalizó, sí, tuvimos un índice de 98% de personas que iniciaron y finalizaron. Cristian, fue un éxito, tranquilo. ¿Cuál fue la gran variante que ahí entendimos en esos 3 mesecitos de esa parte, de ese componente de desarrollo de competencias, en ese diplomado? Era que si bien el 98% acabó, lo cual pudiera ser una métrica interesante, eh, más del 40%, casi bordeando el 50% de los funcionarios que habían sido seleccionados, cuando finalice el programa, ya no trabajaban en en esos mismos gobiernos regionales o locales. Estaban trabajando, sí, en ámbito de gobierno regional, provincial o distrital, pero en otros ámbitos. Cristian, pero igual se generó impacto. Sí y no, porque nuestro interés era esa área de influencia de la minera la que nos está pagando. Sí, y aunque suene feo, oye, pero te está pagando. Sí, pues, pero lo que nosotros queremos generar es un chip bastante más eficiente en cuanto a la gestión pública de esos gobiernos locales, no de cualquier gobierno. Y lo que es más, cuando ya estás trabajando en otro lado, no es un foco de atención de ese gobierno local. Entonces, trato de decir, y acá viene algo que ustedes seguramente lo viven o lo han vivido, los niveles de rotación en gestión pública, especialmente en gobiernos regionales y locales, es bastante elevado y terminan rotando en diferentes instituciones, tanto a nivel de consultoría como a nivel de funcionarios. ¿Es así? ¿Ustedes lo perciben así como se los estoy describiendo o tal vez tenga algún tipo de matiz adicional? Elder. Sí, profesor, yo tuve la oportunidad de trabajar para una municipalidad. Bueno, fue no por política, porque yo no pertenecía al lugar, pero me adoptó por, por documento, digamos, por mi persona, ¿no? Por mi capacidad, más o menos. Y entonces me aguantaron los que habían apoyado pues al municipio, al alcalde. Dijeron, oye, ¿quién es este? ¿De dónde lo sacaron? No, ni siquiera es de acá, ¿no? Mm. Entonces nos aguantaron medio año, ¿no? Máximo. Y así también, ¿no? Los gerentes normalmente están todo el periodo, ¿no? Los subgerentes también, pero de ahí para abajo es rotativo, ¿no? Máximo que aguantan son 6 meses. Sí, pues es parte. Y acá solamente estamos hablando de una práctica, no estamos hablando si fuiste o no eficiente, si tenías o no capacidad o estabas inclusive sobrevalorado para el caso. Sencillamente has descrito una situación, digamos así, administrativa y política, ¿correcto? Y creo que tal cual funciona. ¿Alguien más, algún comentario o experiencia? Insisto, a veces la casuística se enriquece un poquito más o alguien que piense distinto. Por favor, yo no soy dueño de la verdad en absoluto. ¿Alguien más que le haya tocado algo semejante? Y si no, para quienes no les ha tocado, miren, para que sepan también cómo funciona, ¿no? ¿Alguien más? No, Cristian, es así. No, no, prefiero estar tranquilo hoy día. Feli, dale. Sí, profesor, es así porque normalmente los cargos gerenciales en las municipalidades y en los gobiernos regionales son cargos de confianza. Entonces, hay veces, pues, el alcalde o el gobernador, entre comillas, se le acaba la confianza en un par de días o dentro del mes y, y se acabó el cargo, ¿no? Y se acabaron todas las proyecciones que habían dentro de cada una de las gerencias. Sí, pues, es en parte. Pero conste, ¿ah? Este tema del ejemplo que yo les estoy diciendo no era para gerentes, ¿ah? Era para plana media. O sea, o sea, totalmente de acuerdo que casos de confianza, eventualmente un cortocircuito de cualquier tema y termina rebotándote y chau. Pero plana media, que digamos es lo que debiera mantenerse más o menos estable y nadie busca que forzar que así sea, pero genera un costo también de oportunidad. Y ahí viene un poco lo que creo, ¿no? Que hay una falta de continuismo de muchas gestiones. Hay pseudo principios económicos prácticos, ¿ya? A ver, si sabemos que un año va a haber fenómeno del niño,
al año siguiente, ¿qué sector económico es el que crece más? ¿Qué se les viene a la mente? Después de un año de fenómeno del niño, el siguiente año, ¿qué sector económico es el que crece más? Infraestructura. Construcción, infraestructura, Elder. Correcto. ¿Por qué? Porque obviamente hay que reponer todo y eso trae servicios y eso trae comercio. Obviamente también el agro debiera rebotar, pero básicamente infraestructura, construcción. Otra cosa, otra pseudo, haciendo esa analogía de qué pasa después de los niveles de ejecución de proyectos de inversión pública. ¿Qué años son los más bajos? ¿Cómo que qué años? Que hay como enero que tiene 31 días, luego 22, que algo, hay una regla así por el estilo, más o menos, ¿saben? El primer año de cualquier gobierno de gestión pública, gobierno regional o local, es el peor año de ejecución de proyectos de inversión a nivel nacional. Y, pucha, no quiero ser bilis, pero le suena eso de que es que hemos entrado a aprender. Entonces pasa al más de lo mismo, pues, ¿no? Entonces, es típico de que, por más que estén rotando el parte del capital humano, quienes toman decisiones y ese tema de confianza, no necesariamente todos llegan con el suficiente background y experiencia necesaria para la ejecución. No hago más hígado, trato de decir, existe un plan estratégico institucional, existe un plan operativo. Y el plan operativo tiene que ver con los proyectos y el seguimiento de lo que nos corresponde. Hablemos de la forma más macro, al nivel de cómo es que se va formando ese plan estratégico institucional. Lo que se busca es que se genere una comisión, un equipo técnico que participen directamente en la priorización de aquellos focos de atención de lo que se quiere hacer como una gestión. Soy agresivo y muchas veces a mí me ha tocado estar en gobiernos locales, fortaleciendo gobiernos locales en ámbito rural, estando en planta en ámbito urbano y asesorando a una gran, ya van a sacar por default cuál era, a una gran municipalidad que tenía casi nivel de envergadura de gobierno regional, la, en la gestión y promoción de proyectos con participación privada, lo cual es otra no es todavía, otro factor. Trato de decir ahí de que muchas de esas instituciones públicas, perdón, de hecho son públicas, pero tanto en nivel urbano como rural, suelen ver mucho estos documentos lamentablemente como un documento por cumplir, como que sí lo hizo, check, porque lamentablemente, y ahí viene parte del rol que también uno quisiera que también asumiera de una forma más inquisidora, que de hecho que lo hace, pero no hay un suficiente nivel de abasto, es, oye, un nivel de evaluación más exhaustivo respecto a esos planes, ¿no? O sea, que no sea una justificación para hacer intervenciones que no van a generar valor. Sí, Cristian, pero justamente para eso está ese plan, sí, pero justamente ese plan no necesariamente tiene, es mi opinión, ahí sí abstraigo bastante, suficiente nivel de llegada como para hacer un chequeo de auditoría de toditos los planes estratégicos para evaluar que guarden un nivel de articulación lo suficientemente fuerte. Me agrada bastante esta lámina, me acuerdo hace bastante tiempo, no sé si alguien está apasionado por ámbito de gestión pública y etcétera, los cursos que, para mi gusto, costo-beneficio, son más potentes, son costo-beneficio, es decir, no son tan caros y tiene valiosa información, son los del BID, BID Indes, Instituto Nacional de Desarrollo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Mi anécdota, cuando yo estaba llevando mi maestría, y miren que eso fue hace buen rato, nada, me matriculé en varios cursos, en un ciclo, yo tenía la opción como para poder ir, como que normalmente, ¿no? Uno elige en base a su carga laboral y etcétera, cuántos cursos te vas a matricular para la maestría y etcétera. Y me acuerdo que esa vez dije, oye, creo que estos cursos los puedo manejar, así que me voy a meter a uno más que me interesaba. Que justamente tenía que decir, tenía que ver con la gestión por resultados. Estamos hablando de los inicios del presupuesto por resultados, es decir, hace buen rato. ¿Ya? ¿A qué voy? Y llevé ese curso del BIDINDES y no les bromeo, obviamente nunca voy a desmerecer mi experiencia del MBA en Universidad del Pacífico con profesores que están en la cancha, ejecutivos y también en forma académica, pero ese curso del BID del INDES me costó tanto más que un curso presencial, y este era del BID INDES, era virtual, me costó tanto más que un curso de la maestría. O sea, tenía que leer un montón, tenía que participar bastante, había bastante material y era bien enriquecedor participar con estudiantes, aún siendo virtual, participantes de otras nacionalidades de América Latina.
Entonces, de hecho, siempre recomiendo los programas de capacitación del BID-INDES, especialmente en tópicos de gestión pública. Parte de lo que ahí nunca me voy a olvidar tenía que ver con la cadena de valor público y que seguramente la mayoría de ustedes, o tal vez todos, no lo sé, pero igual prefiero pecar por exceso, lo conocen. Tenemos demanda de los ciudadanos, sea en ámbito ciudadano de la forma más amplia posible, ámbito urbano o rural. Y obviamente que lo que queremos es que estén los más satisfechos posible. Entonces, existen políticas del Estado y también sistemas administrativos. Políticas que te pueden motivar, que pueden incentivar determinados tipos de intervenciones, determinados tipos de planeamiento que se hace a nivel de la gestión pública, y sistemas administrativos a veces burocráticos, engorrosos, y no hago más bilis, pero que determinan también el contexto de cómo se operativiza todo eso. Entonces tengo una demanda de necesidades, brechas por atender, y quiero que estén plenamente satisfechas. Entonces, es indispensable entender que toda intervención hay que dimensionarla respecto al verdadero impacto que genera. O sea, si solamente dices que va a implementarse medicamentos en sí mismos, estamos a nivel de insumo. Si vas a hablar de atenciones médicas, estás a nivel de actividad. Si estás a nivel de prestación de salud, ya como un sistema un poco, y es un producto específico. Pero si ya quieres hablar de población sana, si ya estás llegando a generar ese nivel de efecto, estás hablando de un resultado específico. Y cuando se habla de un resultado final que es un impacto, son mejores estándares de vida. Entonces, esta secuencia de cadena de valor público es la que determina una lógica en las intervenciones. Y lo que es más, a ver, pregunta rápida, sino para variar. ¿Quiénes están familiarizados con el marco conceptual, metodología de marco lógico? ¿Quiénes sí? No. Insisto, igual es que siempre es pequeña encuesta. Sí, Anderson, muy bien. ¿Quiénes más? Sí, no. ¿Quiénes están un poco más? Sí, sí. Elder dice que no, no hay problema. El resto está diciendo que sí. Metodología de marco lógico. Sí, no conste que no he dicho que están familiarizados, o sea, no he dicho que lo conozcan nada más. Mónica, no hay problema. Ok. Muy rapidito, ¿ya? Todo lo que antes era todo el Sistema Nacional de Inversión Pública, después Invierte PE, tiene que ver con toda la gestión pública respecto a proyectos. Siendo atrevido y simplista en la gestión pública, tienes o gasto corriente, voy a ser agresivo, bastante burocracia y soporte a la gestión pública en general, o gasto de capital. Gasto de capital que es gasto en proyectos de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que fue en su momento nuestro SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, que luego invierte PE, acá entre nos, es una herencia mezclada entre experiencia chilena y mexicana y colombiana, ¿sí? ¿Quiénes son, digamos, los emblemáticos en cuanto a la gestión de marco lógico? ¿Y por qué traigo el tema de marco lógico? Porque el tema de marco lógico conceptualiza, establece esta jerarquía en cuanto a la cadena de valor público. Insumos que sirven para las actividades que generan productos, los productos en conjunto van a generar resultados esperados y estos resultados específicos van a generar un impacto, también denominado resultado final. Entonces, esa cadencia, esta secuencia establece ello. Entonces, el corazón de un proyecto de inversión pública, ahora en inversión invierte P, igual como era en el Sistema Nacional de Inversión Pública, tiene que ver con esta cadena. ¿Por qué es importante? Porque cuando se planifican intervenciones, uno está esperando generar impacto. Cuando uno planifica presupuesto por resultados, ya está discriminando de que vas a incorporar insumos, actividades y productos, porque lo que tú estás buscando es generar cambios. ¿De acuerdo? Entonces se busca que diferentes tipos de intervenciones coadyuven al logro de una determinada meta asociada a un impacto esperado a nivel regional y a nivel de diferentes ámbitos. Eh, Asterisco de asteriscos. ¿Qué año era? Ya perdí la cuenta. Yo fui la primera promoción del primer programa que salió al público en general de desarrollo de competencias en lo que fue el SNIP. Y lo hice en la Pacífico también. Y también tuve la dicha
quedar rankeado, para decirlo de una forma. Digamos que me dieron para que tome la palabra ahí porque terminé ahí con honores. La cuestión es que yo en ese momento trabajaba en Agrobanco. Les cuento eso como anécdota. Y lejos de lo que uno diría, o sea, en Agrobanco estaba realmente ocupado, era responsable del planeamiento estratégico, también hacía lo que era su sistema de información gerencial, apoyaba diferentes labores dentro de la gerencia de finanzas, estaba bien entretenido. Y me acuerdo porque éramos demasiado pocos, éramos la primera promoción en SNIP de un programa de una universidad privada a nivel nacional. Estoy hablando creo que del 2003 más o menos. O sea, hace 20 años, un poquito más. ¿Y a qué voy con la pseudoanécdota? Me llamaban de diferentes sectores, comercio exterior, produce, agricultura, para que formule proyectos de inversión pública. Y literalmente no podía, pues porque estaba comprometido, estaba con tiempos, y etcétera. Y el tema era de que, imagínense, en ese momento no sobraban, faltaban expertos o formuladores en ese tipo de proyectos. A diferencia de ahora, que no es que digo que sobren, pero ya es algo bastante más generalizado, ¿sí? No voy a entrar en detalles, pero azares del destino me terminó conduciendo a nichos en donde, insisto, no voy a pecar de decir específicamente, no es agricultura, no es produce, son otros sectores en donde realmente hay pocos expertos en gestión pública, en elaboración de proyectos, en expedientes técnicos y proyectos de inversión pública. Aunque no lo crean, todavía hay nichos por ahí que todavía no están necesariamente desarrollados y que están, digamos, en sectores no tan tradicionales. Finalmente, todos los sectores terminan realizando proyectos de inversión. Esta es la cadencia, esta es la secuencia lógica de lo que buscan los proyectos de inversión pública, generar cambios. Es la lógica que busca los presupuestos por resultados. Igual que siempre, por favor, cualquier comentario, siempre más que bienvenido. Profe, ¿qué es esto, Cristian? ¿A dónde te vas? Tranquilo, es bastante más sencillo de lo que parece. Tenemos al hermoso Estado que tiene una política de Estado, que tiene obviamente instrumentos de acuerdo nacional, instrumentos mucho más macros. También existe un plan estratégico de desarrollo nacional, que es como la directriz de hacia dónde queremos destinar todo nuestro nivel de desarrollo. Adivinen quién lo diseña, CEPLAN, de la mano con CPM. Es más, CEPLAN depende de CPM. Pero acá entramos a lo simpático, al territorio y gobierno, porque se establece una política nacional, pero también se establecen políticas sectoriales o multisectoriales. Ah, claro, y ahí tiene que ver, obviamente, cada división de cada pliego presupuestal, que tiene que ver con cada ministerio, por ejemplo. Claro, ahí tiene que ver con los sectores, pero también existen documentos a nivel de gobierno regional. Ah, claro, es por eso que el gobierno regional también tiene un PI, también tiene un plan estratégico, y también a nivel local. Y tú dices, ahí se quedó a nivel local, a nivel distrital. Y no necesariamente es cierto eso. También existe, aun cuando no existen guías, pero se sabe de que a nivel distrital debiera de contemplar las necesidades, iniciativas, las voluntades de poder intervenir también a nivel de las comunidades y por lo tanto existen lo que se denomina planes de desarrollo concertado a nivel comunal, que es esa experiencia que yo les decía frente al director de la mina, que decía, oye, todos esos PDCs, ¿de qué van? Son una suerte de necesidades, sí, pero ¿conducen a qué? A un conjunto de intervenciones. Ah, ok, ok. Y etcétera. Esa pseudoanécdota que yo les un poco comentaba. Entonces, justamente esta analogía es la que voy por acá. Plan de desarrollo regional, plan de desarrollo local y plan de desarrollo local concertado a nivel de distrito. O sea, regional, provincial, distrito. Pero este distrito también debiera de congregar la información a nivel de las comunidades, siempre que se haya levantado esa información, debiera de contemplarse, y mucha información lamentablemente se pierde. Ponemos una línea punteada y todo esto sirve de insumo para la política institucional dentro de una entidad pública. Es por eso que una entidad pública tiene un plan estratégico institucional. Esa guía que forma parte de lo que subí como parte del material establece las pautas que ahorita los vamos a ver, que es un contenido que le va a sonar bastante bastante familiar. ¿Ok? ¿Y en qué se transforma esto en idioma de ese plan? La política institucional se establece en un PEI y un POI. O sea, si algo deberíamos llevarnos como parte de que exista ese plan, es que regula todo el sistema de planeamiento a nivel nacional.
y que a nivel de cada institución pública existe un plan estratégico institucional, un PEI, y un plan operativo institucional. ¿De acuerdo? Acá quería comentarles esa pequeñísima experiencia, pequeñísima entre comillas. Lo voy a dejar de compartir para irme Es más, ya les mostré hasta la carátula, pero igual, quería mostrarles ese documento que en su momento lo efectuamos, solamente como para que vean. Esto fue en La Libertad, distrito Quirubilca. Inocente pregunta, ¿alguien conoce Quirubilca? Sí, no. Sí, 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 no, no, no. Sí, Feli. Muy bien. ¿Quién más? No, Julio. ¿Quién más? Sí me interesa saber No, Elder, ok. No, Anderson. Feli, ¿tú eres de ahí o algo así, no? No, 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 profesor. Ya. Tuve la oportunidad de estar en la provincia de Santiago de Chuco y recorrer casi todos sus distritos por Oh. una cuestión personal. Ah, ok, ok. La mayoría dice que no. Ok. A ver qué te parece, Feli, mi definición de Quirubilca. Quirubilca no es un distrito con varias minas. eh, Son varias minas con un distrito dentro. Este, decían los mineros ahí de diferentes yacimientos de que si te dice Feli se ríe. Si te mandan a pasar la noche en Quirubilca es porque te tienen odio. O sea, nosotros bajábamos de la camioneta y Dios te recibe con hermosos adoquines de hielo, ¿no? No es lluvia, o sea, es parte de lo bravo de ahí, ¿ah? Quirubilca es zona climática, agreste, complicada de llegar ahí en La Libertad. La Libertad, corríjame si estoy mal, creo que es la única región que tiene tanto de costa sierra y entre comillas ceja de selva, ¿no? Porque justamente llegas hasta Sanagorán. Yo me hice todo ese recorrido justamente como parte de esta experiencia, fortaleciendo varios de los gobiernos locales. Partimos de Trujillo y recorrimos Santiago de Chuco, Quirubilca, este, llegando hasta Sanagorán. Y ya, la última anécdota, ya para no saturarlos, ¿ya? Y tú dices, oye, ¿qué tales niveles de pobreza? Y parte de la caracterización que uno hace de estos planes de desarrollo concertado, porque también hicimos documentos para diferentes gobiernos locales, los niveles de pobreza eran bien elevados, los niveles de material noble y muchos de los distritos era bien limitado, pero adivinen cuál era el que sí era de material noble, con lunas polarizadas y del tamaño de la Plaza Mayor, tan grande como ella, las municipalidades. Incongruencias de la vida, por decirlo menos, que existen en diferentes ámbitos a nivel nacional. ¿Sí? La cuestión es que este es un plan concertado de un caserío, imagínense, caserío de Sauco, que pertenece al distrito de Quirubilca. Solamente les estoy dando como una suerte de ejemplo, mira, marco conceptual, que ahorita les voy a explicar muy rapidito el tema de la metodología, o sea, como un proceso metodológico, pero nótese estos temas, aspectos generales, caracterización socioeconómica, toda esta información que ven por acá, que puede pertenecer al distrito, a la provincia, y etcétera, en ese link de el Banco Central de Reserva, ahí está esa información. Y no digo que esto sea un copy-paste, obviamente siempre puedes cruzar con otra información, pero trato de decir que ese link te sirve para justamente caracterizar los ámbitos de intervención en donde vas a hacer tu estudio, donde estás trabajando, y etcétera. O sea, utilícenlo, sugerencias, sabio con pequeño consejo, antes que sabio, ¿cuál sabio? Pequeño consejo, esos links del IPE para data, pero para análisis de la parte estructural, la caracterización de cada ámbito geográfico, la del BCR me parece bastante, bastante buena, ¿sí? Y se comienza a hacer una suerte de caracterización en condiciones de vida, actividades económicas, infraestructura, etcétera, hasta llegar propiamente al tema del planeamiento. Oye, mira, y en ese nivel de caserío, me estás diciendo, Cristian, que se estableció la visión, la misión, ejes, focos de atención. Establecimos un estándar, ¿ya? ¿Ok? Que todos tuvieran desarrollo económico, social, ambiental e institucional, como para estandarizar un poco todos los planes, pero en adición, que ellos los prioricen, porque en algunos casos sentían de que el tema estaba muy contaminado y el tema ambiental era mucho más relevante, no, nunca dejaba de perder importancia el tema económico y etcétera. Y ahí se hizo esta suerte de definición tanto de objetivos hilvanados a planes de acción. Y la gestión como una suerte de pautas de cómo implementar y articular. Recuerden que este es un caserío.
o sea, en ese caserío, la experiencia de participando de procesos de planificación era bien acotada. Entonces, por eso yo siempre lo valoro, no solamente porque en muchos casos uno terminó encerrado por los propios comuneros, uno no sabía si iba a regresar o no vivo, o eventualmente había pasado a mí me pasó eso en las carreteras de la Libertad, que es apenas carrozable, pensé que nos íbamos a precipicio, un accidente, etcétera, o sea, era zona bien agreste. Pero ese es el contenido. Entonces, trato de decir de que está bastante alineado a lo que nosotros decimos, ¿no? Sí, hay que establecer visión, misión, objetivos y estrategias, pero quería yo brevemente, pum, le pico y me voy al proceso metodológico. Acá, bueno, describe un poco el marco bajo el cual operamos y etcétera, pero esta pequeña secuencia eh, trataba de evidenciar algo. Cualquier proceso de planeamiento, aún a nivel de caserío, a nivel, obviamente a nivel institucional, de cualquier ámbito, de cualquier institución pública, tiene que ser participativo, porque si no lo sienten si no sienten que han participado, lo van a ver como impuesto y nunca les va a servir. Es por eso de que cualquier plan, cuando dicen vieja escuela, era impuesto desde la alta dirección y ejecuta, oye, porque si no te tiro látigo. Bueno, acá era peor, porque de verdad, si era impuesto, acá a quien nos iban a dar látigo a los consultores iban a ser los comuneros. La metodología iba por el lado de recopilo de fuentes secundarias. Ese recopilo era evidente para cada uno de las comunidades a las cuales se intervino, porque esta no fue la única. Nosotros participamos, una de las consultorías fue 28 planes y la otra fueron 13 diferentes ámbitos de intervención focalizados. Luego un taller diagnóstico y planificación, en donde se hacía una suerte seguramente a varios de ustedes les suena, estoy dando simplemente pinceladas, no es objetivo de ahora, pero esperaría que de algo les puede jalar el oído o el ojo, ¿no? Desde análisis de stakeholders, FODA, misión, visión, mapas parlantes, que era cuéntame la historia gráficamente de cómo cambió estas localidades en donde estamos. ¿Sí? La observación directa y obviamente entrevistas a profundidad. Pero estos talleres, que eran los más participativos, que eran locales comunales, lo que buscaba era, oye, hagamos una reflexión comunal respecto a cómo está, en este caso, el caserío y dónde podría estar. Entonces, haces un ejercicio futurista, entre comillas, y siempre manejando las expectativas, porque nada peor de que no solamente no los involucres, sino de que le pongas en claro que no depende de ti como consultor qué es lo que va a suceder hacia adelante, pero sí que vas a promover que esto sea conocido y etcétera, ¿no? Que sea difundido. Construcción de fichas especializadas. Esta fue un complemento bastante rico para mi gusto porque no solamente buscó identificar a partir de cuáles eran los ejes de planificación, qué intervenciones necesitaban ellos. Y a partir de ese forma preliminar, establecimos con ingenieros, la mayoría tenían que ver con infraestructura, no todos, una suerte de presupuesto bastante estimado. ¿Sí? Y finalmente, sistematizar toda la información para llegar luego de una discusión de gabinete a un taller de validación. Entonces estamos hablando de por lo menos en cada comunidad, por lo menos dos talleres. Un taller de diagnóstico, planificación y un taller de validación, en adición a otros instrumentos como entrevistas a los líderes, entrevistas a representantes normalmente, por ejemplo, si fuera distrito, seguramente el teniente alcalde tiene poder, pero el siguiente que tiene bastante poder y llegada son representantes de organizaciones comunales, como el Vaso de Leche o como alguna organización que tiene una representatividad. Igual se hace un recopilo de esa información. Disculpen si estoy pecando por exceso, tal vez eventualmente varios de ustedes tienen muchísima más experiencia de la que yo les estoy comentando, pero me parece algo simpático, tiene que ver con el tema de planeamiento, obviamente. Y terminamos consolidando un plan de desarrollo concertado. El plan de desarrollo concertado respetaba estándar de ese plan, pero estaba alineado a nivel de una comunidad, en este caso de un caserío específicamente. Entonces se hizo esta suerte de ejercicio, estoy haciendo simplemente un recopilo, no tenemos que sobreanalizarlo visualmente, de dónde estaba, características sociodemográficas, el tema de stakeholders, cómo están ubicados, quiénes son los principales agentes que tienen un poder influenciador sobre el resto, información secundaria respecto a edad, sí, juegas con bastante información de INEI, sí, estamos todavía en la parte de caracterización.
y cada uno de los ejes de salud, de educación y etcétera, iban siendo abordados. O sea, insisto, fueron en ese momento 29 planes. Imagínense ese esfuerzo, y no estoy hablando de un equipo chiquito de consultores, no éramos un staff. Y yo sí era de los que daba la cara para presentar estos planes. Y acá está la suerte, el tema del FODA, que justamente es lo que estábamos comentando para definir la caracterización y luego posteriormente las estrategias de intervención. Eso sencillamente como una especie de ejemplo real de lo que es aplicable no solamente a nivel institucional, sino también a nivel de una comunidad. Hasta aquí comentarios o experiencias eventualmente que hayan tenido ustedes, por favor, siempre más que bienvenidas. De hecho, quería de todos modos comentárselas como un tema adicional y complementario, aparte de lo que nosotros mismos estamos desarrollando. ¿Sí? Comentario o algo más que ustedes gusten comentar, siempre está habilitado. Voy a seguir igual de todos modos compartiendo diapositiva ahora. No, un poco respecto a eso es, bueno, Sí, las experiencias que he tenido es cuando involucramos en todo el proceso a los pobladores o profesionales de la zona que se van a quedar o que tienen un fuerte arraigo y presencia, nos ha resultado mucho más eficiente y sostenible. Cuando lo hacíamos un grupo de consultores o traíamos ya la propuesta desde los ministerios y solamente a veces algunos ejercicios simplemente para validar, decían, pues ese es de ustedes, ¿no? O sea, no lo sentían tan propio, entonces cuando que estamos en la ejecución, ya ahí se veían los problemas, ¿no? mm, de acuerdo. Es que es cierto. Y miren, gracias por comentarlo. Esa lógica pasa en las empresas también. Y miren cómo hago esa abstracción. Cuando no están involucrados desde la planificación propiamente, el tema de lo que tienes como resultado es un proceso de planificación con sus vacíos. Y no llegas a unos niveles de ejecución, digamos así, los más idóneos posibles. ¿Por qué? Porque no hay compromiso, porque no hay dedicación y porque siento que estoy disparando a otro lado, porque no es lo que nosotros queremos. Cuando no siento que está compartiendo esa visión, no hay una visión compartida respecto al sentido de logro, al sentido de propósito, es cuando no conecta el tema de la planificación con la ejecución. Y de hecho es una muy buena práctica el identificar los focos de atención a las personas claves que tienen mayor arraigo, mayor llegada y mayor probabilidad, digamos, de estar en la zona. Eh, no es materia pero no sé si les comenté. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de el Peer Dice? ¿Les suena? ¿Qué es eso? No se preocupen, pero igual lo estoy colocando por acá. Peer Dice. ¿Sí? ¿Les suena el Peer Dice? No. Sencillamente, sí, ¿no? Para variar, por favor. No tienen por qué saberlo todos ni nada. Igual le estoy dando alguna esquema. Ya. El Peer Dice, ya salimos de zona de cierre y nos vamos a la selva, pues. No sé si les comenté. Yo sí trabajé estaba actualizando mi CV por un tema de unas recomendaciones que había recibido de un cazatalentos, bla, bla, bla. Y hice mi recordar ese, pues, de mi tiempo en su momento en Devida. ¿Le suena Devida? Antes era contra drogas. Sí, es la Comisión Nacional de Desarrollo para la Vida Sin Drogas. ¿Sí? Y no es algo solamente, digamos, eh, de fiscalizar sembríos de coca o algo por el estilo. ¿Ah? Tiene que ver con promover desarrollo alternativo justamente en ámbito de selva, porque es obvio, porque es la zona de intervención. El PIRDAIS es el programa presupuestal emblemático de desarrollo alternativo en el Perú. ¿De acuerdo? Es el programa presupuestal de desarrollo alternativo integral y sostenible. Esas son las siglas. Pero ¿a qué voy? Como pequeño comentario. Este, Todos los programas presupuestales están, por norma, tienen que hacer evaluaciones intermedias, que serían evaluaciones como de los efectos, ¿sí? En esa cadena de valor, anuales, ¿sí? Y aproximarse históricamente, hacia impacto generado. Cristian, ¿qué tiene que ver eso con nuestro tema? Sencillamente les doy un tip. Si ustedes tienen investigaciones o motivaciones en algún ámbito, identifiquen qué programa presupuestal existe. ¿Por qué, Cristian? Porque, por ejemplo, en el PIRDAIS,
había un recopilo de información bastante grande de todos los valles de influencia cocalera, en donde hay intervención de debida a nivel nacional. Y se ha levantado encuestas, se ha levantado información. Y resulta que existe esto, que sí, tal vez la mayoría de ustedes sepan, pero igual peco por exceso, existe esto que es por transparencia. Cualquier ciudadano puede solicitar la base de datos de la evaluación de resultados de cualquier programa presupuestal a cualquier institución que tenga injerencia sobre el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Por citar un ejemplo, este PIRDAIS, que es el Programa Presupuestal de Desarrollo Alternativo que ya hizo su evaluación de 2022, por ejemplo, yo podría pedirle, le envío una carta a Devida, que es el responsable del programa presupuestal, compártanme, por favor, por transparencia, el tema de la base de datos para que yo pueda hacer mi procesamiento de información. ¡Wow! ¿Y qué ganas con eso? Gana un montón, pues, porque todo el levantamiento de información de características socioeconómicas, cuantía de sembríos, hectáreas, productividad, nivel de ingreso, pobreza, hay un montón de indicadores, ya los tendré en una gran base de datos como para procesar y poder sistematizarla y presentarla. Pónganse a pensar cuántos programas presupuestales, o sea, a navegar propositivamente, cuánta información podrían estar accediendo, no solamente para que diseñen planes estratégicos, sino para fines de investigación o fines laborales. Si no sabían eso, a cualquier institución pública uno tiene el derecho de solicitarle, por ley de transparencia, determinado tipo de información. A menos que te digan que existe algún candado que, ¿saben qué? Por transparencia hemos tenido que en su momento compartir a veces parte de contratos con debida confidencialidad, pero normalmente la mayoría de información este, termina siendo pública, pero las personas no lo saben. Y cuando alguien es investigador, debiera de tener esa venita también incrustada. Simplemente un comentario. Si existe eso para el Peer zona de selva, también pudiera eventualmente existir para diferentes programas presupuestales en diferentes sectores. ¿De acuerdo? Vamos avanzando un poquito más. Entonces, estructura del PEI, lo que decía, un plan estratégico a nivel de institucional, va a tener una declaración de la política institucional, es decir, de tus focos de atención de lo más superior, alineado a los documentos de gestión que existan, la misión institucional, los objetivos y las acciones. La ruta estratégica, que es como tu roadmap, que es como tu ruta crítica que vas a seguir, y como anexos existen una suerte de formatos que va justamente los indicadores de cumplimiento de tus objetivos específicos o que va de la mano justamente para sembrar qué cosa es lo que tú vas a hacer en tu POI. Miren que la estructura básica establecida por CEPLAN, que también está en ese documento que lo he colgado, es bastante conocida. Misión, objetivos, acciones estratégicas. Nótese de que el plan no queda a nivel de los objetivos. Si bien es cierto, el tema caliente que nos viene ya llegó el momento de hablar de OKRs, la idea de todo proceso de planeamiento, como lo venimos repitiendo, como la casuística hasta en ámbito de caserío y etcétera, las experiencias que estamos compartiendo, va del hecho de conectar lo más ágil posible los objetivos con la acción. Y eso va en correlato, va en la línea de generar cambios deseados, en hilvanar qué quiero conseguir objetivos y cómo lo voy a hacer. Entonces tengo que generar acciones. Cualquier planeamiento carecería de valor si no está conectado con la ejecución. O sea, cada vez más, si algo es lo que la evidencia en sector público y privado ha puesto en manifiesto, es que planear todos pueden hacerlo de la forma más hermosa, con hermosos gráficos y etcétera, etcétera. El tema es una ejecución pertinente, adecuada y bajo estándar de generar los cambios que uno quiere. ¿De acuerdo? Y tener la capacidad, me estoy adelantando, creo que es el último tema que vamos a ver en este pequeño ágil curso, es tener la capacidad de adaptabilidad, porque como es obvio, estamos lamentablemente expuestos, lamentablemente entre comillas, expuestos a factores exógenos, pues, que pueden ver comprometidos los resultados que nosotros podemos estar alcanzando. Entonces, tener esa capacidad de respuesta teórica. La teoría normal te diría, oye, no, pero no o sea, me vas a cambiar el objetivo. Y resulta que durante un periodo de evaluación sí se podría, solamente de que mentalmente, mentalmente o digamos, la teoría administrativa tradicional
te dice, no, tienes que conservarlo, muere en tu ley. Y no necesariamente es así. Parte de lo que quiero comentarles. ¿Sí? Eh, Redacción de la misión tiene que ver con el por qué existe y qué efecto terminas teniendo, atributos sobre la ciudadanía. Oye, Cristian, mira, qué curioso. Tiene que ver más, o pareciera como si estarías hablando parte de la propuesta de valor cuando hablas del modelo de negocio, ¿no? Porque es, dime qué es lo que haces y dime qué atributos generas, qué necesidades generas. Bueno, sí. Conceptualmente, CEPLAN ha establecido esta pseudo fórmula como dime cuál es el rol central de la entidad, a qué población estás atendiendo, dirigiendo y qué atributos o beneficios incrementales estás generando como parte de la redacción. Y hasta ahí es lo que quería comentarles como parte de la estructura. No es tópico principal ahondar mucho más. Existe lo que sí les sugiero, si alguien está más inmerso, quiere saber más, obviamente ese plan y tiene un conjunto de guías, un conjunto de instrumentos que de hecho ayudan y norman parte de lo que uno quiere en cuanto a gestión pública. ¿Sí? Me detengo un ratito nada más y me gustaría confirmar, un equipo ya me había hablado de una empresa o al menos de una iniciativa que recién está iniciando, estoy hablando de sus trabajos finales. Pero el otro equipo, que no me acuerdo quiénes estaban formando parte, iban a discutir este fin de semana respecto a qué empresa o qué, entre comillas, tema iban a abordar. ¿Tienen ya claridad al respecto, por favor? Si me pudieran comentar alguno de ese otro grupo, creo que era el equipo 2. Tengo miedo cuando no, cuando hay silencio. Sí, Julio. sí, profesor, justo hemos tenido nuestra reunión y estamos planteando una empresa, en este caso, estamos en el nombre, están discutiendo, es una empresa que se dedica a lo que es producir bebidas exclusivas a un público exclusivo, en este caso para damas con un nivel de alcohol distinto, con un sabor distinto. Entonces más o menos partíamos con un propósito de que empoderar a las mujeres al desafiar los estereotipos de la industria de la bebida, reconociendo y satisfaciendo sus gustos y necesidades de manera única al ofrecer opciones diseñadas específicamente para sus preferencias, contribuyendo así a la celebración de la individualidad femenina. Más o menos ese es el propósito con un ejercicio que estamos haciendo. Pero en realidad hay una suerte de que las bebidas han sido pensadas para el público masculino, para los varones, o sea, no se toman en cuenta las preferencias, ¿no? Entonces se le quiere ahora ofrecer una oportunidad, tomar en cuenta eso, ¿no? Para para este proyecto, ¿no? Julio, aprovechando que estás acá comentando y gracias por ello, estoy entendiendo que lo tienen a nivel de una idea, no es que la empresa ya exista o algo por el estilo, ¿correcto? Correcto, correcto, sí, justo estamos ahí planteando todo. eh, y justo, de hecho, que uno tiene algunas experiencias o algunos proyectos parecidos que ha escuchado, entonces todo eso estamos tratando de organizarlo. Y sí, Ya. estamos avanzando, más bien le vamos a enviar ya como un primer avance. Y justo ahí tenemos un poco el nombre, ¿no? A veces el nombre para nosotros influye, no influye. Estamos discutiendo, pero bueno, la idea es esa, ¿no? O sea, que Ya. empoderar a las mujeres, ¿no? O sea, que una empresa que puse bebidas exclusivas para mujeres, ¿no? Con frutas, a partir de Ya. frutas, etcétera. Algo más o menos tenemos ya claro. Ya, ok, ok. La idea sí me suena el ojo, sí me suena el oído, el ojo, ¿no? Pero más que atento a que puedan un poco compartirlo. Me parece simpático que en ambos casos estén eligiendo iniciar entre comillas de cero y no sea una empresa ya constituida y algo por el estilo. No digo que vaya a ser difícil, les doy este grado de libertad, entre comillas, ¿no? Documenten información secundaria de las industrias a las cuales están asociados, número uno. Número dos, no se queden atados, ¿no? En el sentido de que sé que el tiempo es corto, pero si tienen que establecer miren lo que les voy a decir, alguna suerte de supuestos, establezcanlos. O sea, no vean como una restricción el ejercicio como para poder tratar de desarrollarlo. Ojalá me esté dejando entender.
como sé que el tiempo no es tan largo, y si bien es cierto, también soy consciente, lo que les estoy proponiendo no es algo muy detallado, es un PPT bastante concreto y a la yugular, como yo le llamaría, un plan estratégico ágil. Si hay algo que los esté limitando, establezcan una suerte de... Hemos supuesto que esta industria está en un crecimiento paulatino, no hemos logrado identificar ese tipo de información. Ole, ¿ok? O sea, estoy tratando de pensar en voz alta de una forma que lo más propositiva para que no se vengan restringidos, no se vean acotados respecto a la información. Mónica, me pones no y no sé a qué te refieres, discúlpame, o tal Por vez era favor, sí, ¿podría nuevamente explicar sobre esta misión del rol que tenemos que trabajar? rol. A qué te refieres? Discúlpame, Mónica. El trabajo que nos está dejando para la información de datos. Bueno, creo que ya entendemos de qué va el trabajo final. El trabajo final es el plan estratégico. Ahora, ¿qué grado de libertad les estoy brindando? Que seguramente hay información que eventualmente no van a poder tener acceso tan rápido o no encuentran información. ¿Me dejo entender? O sea, voy a suponer algo así jalado de los pelos, ¿ya? Resulta que nos pusimos creativos y era sobre el mercado de curtiembres, en tal región para comercializarse a nivel nacional. Y no encontré data respecto a qué tan desarrollado está a nivel local, o no encontré data, respecto a cuántos competidores tengo directamente. Estoy suponiendo, por ejemplo. Entonces, podrías decir, hemos identificado que a nivel nacional existen pocos actores y por lo tanto supongo que a nivel regional también existen pocos actores y por lo tanto hay una probabilidad de tener mayor recurrencia. O sea, tú puedes establecer alguna especie de supuesto si siempre que no hayas accedido a determinado tipo de información. Estoy tratando de flexibilizar, pero que tienen que citarlo, ¿de acuerdo? Es decir, Oh, creo que sí queda más claro, Mónica. Si tienen fuente de información, utilícenla. Si no tienen, que, no les, que eso no lo restrinja. ya, gracias. Buenísimo, Mónica. Gracias. O sea, insisto, y me parece bien lo que comenta Julio. Si eventualmente tienen algún nivel de avance y yo puedo darles algún feedback, bienvenido sea. La idea es, o sea, no estoy diciendo que tienen que llevar a cabo la empresa, en ambos casos están como idea, pero sí lo que más se va a evaluar, y ahí va mi comentario, Mónica, es que se evidencia que han aplicado las herramientas. Es eso lo que se debe evaluar. No me voy a poner crítico respecto a la idea es buena, no es mala, o pudiste buscar más información, etcétera. Si pueden acceder a la misma, genial. Si no, igual sigan con el progreso de evidenciar como un ejercicio lo más práctico posible ese caso que están abordando. ¿De acuerdo? Entonces, es eso. Vamos avanzando un poquito más, ¿les parece? Justamente ya vamos a iniciar con tópico que tiene que ver con OKR, ¿sí? OKR dentro de la gestión estratégica. Cristian, ¿qué es eso? Mira, una de las tantas formas como para... Y miren, y les soy sincero, el proceso de gestión estratégica con OKR de una institución privada hace poco nos llevó a la reflexión con un colega amigo. ¿Se acuerdan que yo le dije a mis amigos, yo podría ser su hijo? Porque literalmente sus hijas tienen mi edad, ¿ya? Uno de ellos, terminó en esto, que es más o menos conocido esto, tal vez eventualmente alguien lo haya visto, pero tiene una modificación, una cosecha propia. Se los explico muy rápido, ¿ya? Cualquier empresa pública, privada, que quiera generar un cambio, y no digo que sea una receta secreta, pero al menos hay evidencia que lo acredita o que se aproxima a ello, ¿ok? Necesariamente tiene que tener un propósito, un sentido de su porqué, que es como su misión ampliada. Tiene que tener hacia una comprensión de en qué se quiere convertir en el tiempo, o qué es lo que quiere estar consiguiendo en el tiempo. Necesita sí o sí capital humano especializado, habilidades distintivas dentro de su industria, dentro del cumplimiento del rol que tiene. Tú dices, ya, ¿qué tal forma para meter tu OKR de contrabando? Tranquilo, tiene que tener claridad respecto a la planificación y previsión de lo que necesita para establecer objetivos y resultados claves.
OKR es Objectives and Key Results. No se preocupen que de ahí lo van a ver, que es las siglas en inglés, pero tiene que ver con objetivos y resultados claves. Es decir, tiene que tener claridad respecto a lo que quiere conseguir en un periodo de tiempo determinado. Obviamente necesitas recursos, y los recursos tienen que ver con capital humano, capital financiero, equipamiento, etcétera. Y necesitas un plan de acción. Los OKR en sí mismos están de la manito también con intervenciones, con proyectos o actividades que vinculan ese establecimiento de metas. Esos OKR es establecer objetivos y metas concretas. Ese plan de acción es, oye, todo el conjunto de intervenciones, proyectos, actividades que van a permitir alcanzar esos resultados y por lo tanto llegar a esos objetivos. Entonces, una visión integral de generar cambio dentro de una organización, o sea, el hecho de generar efecto, de generar trascendencia dentro de una organización, debiera tener toda esa suerte de componentes dentro de la perspectiva de planeamiento y ejecución estratégica. Y comencemos a analizar, ¿qué pasaría si quitamos el propósito? Es decir, tienes todo el resto de capacidad instalada, recursos, OKR, hasta te llevaste tu certificación en OKR como que existe en el mercado, pero no tienes un propósito o no hay claridad respecto a tu propósito. Resulta que lo que sucede internamente es una ambigüedad. Sientes que estás haciendo, participas de la empresa, vamos a hablar del sector privado ahora, sientes que lo que estás haciendo es generar más ventas, sientes de que pudieras hacer algo mejor, pero que tú creías que estabas ayudando a comunidades, pero otra área puede creer, no, 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 pero nosotros estamos respetando el medio ambiente. Entonces, como no hay una declaración de tu propósito, no sientes ese sentido de trascendencia de tu por qué como organización. Pero ¿qué pasaría si tienes todo y no tienes visión? Bueno, confusión, pues, porque no sabes a dónde vas a llegar. No tienes una claridad respecto a cuál es tu resultado último final, digámosle así. Esa pseudo ansiedad no sería otra cosa que la falta de habilidades. O sea, quieres hacer muchas cosas, pero resulta que no puedes y tienes una especie quieres conseguirlo, pero no puedes. Entonces genera una suerte de ansiedad no disponer de las competencias suficientes. Resulta que el core de los OKR, y ahí viene parte del mensaje de esta lámina, es que si tuvieras todo, pero no implementas o no defines objetivos y resultados claves en cuanto a tu gestión estratégica, de lo que careces, de lo que terminas teniendo es una desorientación. No sabes en qué dirección vas. Peor, no sabes cuál es tu foco de atención. Tienes todo, pero no tienes recursos, principalmente vinculados al tema monetario. Lo que tienes es frustración. Tengo todo, pero no puedo ejecutar, no puedo realizar, no puedo terminar de redondear esto. Y si tienes todo, incluyendo OKR, pero no tienes un plan de acción detallado, realmente donde estás en el foco de lo poco efectivo. Porque vas a tener un hermoso, marqueteramente, con un hermoso PPT, con objetivos, resultados claves, te pones propositivo, estoy alineado a ODS, tengo una visión de convertirme en algo, tengo capital humano especializado, tengo hasta espaldas financieras, tengo sponsor, pero nunca llegué a aterrizar a qué proyectos debería priorizar, a qué actividades debería realizar y finalmente no voy a conseguir esos resultados. Entonces, voy a terminar siendo un planificador de PPT, para decirlo de alguna forma. Entonces, hay su marco teórico acá de por medio, pero también tiene una versión de cosecha, entre comillas, no voy a decir propia porque la hice con este colega amigo, que era una forma para interiorizar la importancia que tienen los OKR dentro de una organización. Si terminé de confundirlos más, eso que sea gatillador como para pensar un poquito más. Pero, ¿alguna idea o algún aporte de parte de ustedes respecto a esta suerte de ecuaciones incompletas, entre comillas? Creo que sí la entiendo, Cristian. Creo que sé a dónde vas, pero no lo termino de masticar. No lo comparto, Cristian. Eventualmente algún comentario, por favor, más que bienvenido. El silencio de los inocentes se hace presente. Voy a utilizar Democracia. Mili, Buenas dale. noches, Cristian. Sí, Este,
Es como una mezcla entre un proyecto, las partes de un proyecto productivo y que lo juntan con de plan de negocio por ahí. Es interesante porque está abarcando todos las actividades que se deben de realizar, ¿no? Para generar cambios. Y cada uno de lo que estás planteando, por ejemplo, ya cuando se plantean los proyectos, ¿no? Me imagino que tendrá sus indicadores, ¿no? Los indicadores de cumplimiento de cada uno de ellos. Y muy interesante la propuesta. Gracias, Mili. Aprovecho el pánico, te doy la razón, pero me pongo ahí, yo le digo Hildebriano, ¿no? Porque, o sea, a los Hildebrand me voy a poner lingüista, sin serlo. Los proyectos en estricto, de acuerdo a las mini definiciones que les he dado, no están sino en plan de acción. El plan de acción incorpora qué actividades son actividades rutinarias, ¿no? Parte de tu día a día, y proyectos vas a realizar. Y acá estamos pensando, entiendo tu lógica con el plan de negocios, pero acá estamos pensando en la empresa. La empresa tiene un portafolio de proyectos, tiene, por ejemplo, lanza varios productos para ser comercializados, propone o desarrolla diferentes productos y servicios hacia el mercado. Todos esos proyectos que pueden estar en cartera o que está realizando están en plan de acción. Todos los recursos o capacidades instaladas justamente están en recursos. Las habilidades es capital humano especializado, ¿sí? Y los OKR tienen que ver con objetivos y resultados claves, que es el foco de un proceso de planeamiento, que ahora obviamente tiene que ver con ello, ¿no? Pero sí, comparto tu punto de vista, Mili, pero hago esa precisión solamente, ¿vale? Sí, claro, yo lo que más, ¿por qué te decía de los proyectos de inversión, ¿no? Porque dentro de ellos se evalúan los propósitos, ¿no? Y es más, y hace un momento mencionaste, ¿no? Los efectos, los Mm, fines. Entonces, es amplio para poder evaluar ya un fin, ¿no? O un efecto de un proyecto de inversión pública ya es mucho más que claro, evaluar lo que son las acciones, ¿no? El plan de claro, acción. claro, claro, totalmente, totalmente de Por acuerdo, ahí la Mili. había más o menos relacionado para plantearla. No, no, está bien. Sí, sí, creo que sí te sigo. Entonces, y sí es cierto, ¿no? Tiene que haber una congruencia y una integración de varios factores. ¿Algún otro comentario que se les venga a la mente? Así hasta... nunca he escuchado uno disruptivamente en contra, y conste que yo no soy dueño de la verdad para nada. Entonces, si alguien se pone disruptivo, bienvenido sea. No esperen la última para que cuando ya nos veamos, Cristian, yo nunca te di la razón en esto, pero ahora te lo digo. Por favor, compartamos que finalmente la idea es siempre sumar. ¿De acuerdo? Si alguien más desea comentar, bienvenido sea en esta o igual que siempre, cualquiera de las siguientes láminas. En esta que viene, creo que sí me gustaría sí escucharlos un poquito más. ¿Alguien se siente identificado de alguna forma con esta expresión? ¿O piensa que no tiene sentido? ¿O tiene todo el sentido del mundo? ¿O en qué momento has sentido eso? Cristian, hoy día me he sentido así. Cristian, nunca me siento así. Estás equivocado. Sí, pues, no sé si eso es lo que dices, Jordi, pero sí entiendo que sí estás de acuerdo. Ah, ¿puedo Mónica. cortar? Sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con la forma en la que se orienta esta frase, porque lo podemos ver cada día en las calles del país, ¿no? Gente que trabaja desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y apenas tiene para sobrevivir, para comer en el día. Y creo que somos bueno, aquí en la capital por lo menos lo vemos diariamente, saliendo de casa, saliendo del trabajo, personas que suben a los ómnibus, personas que están vendiendo algún producto en las esquinas, los vendedores informales, es decir, la necesidad y la falta de trabajo pienso que hace que la gente trabaje en demasía, pero consigue muy poco económicamente, ¿no? Deja habilitado, por favor, todavía tu micro, Mónica. Me parece bien simpático porque obviamente cada uno va a leer esto de diferente forma. O sea,
hay una interpretación para cualquier expresión. Pero Mónica, quiero seguir contigo solamente para hacerte, que sigamos en esta reflexión. Ujú. ¿Qué es lo que pasó en términos generales? Sea que nosotros trabajemos más en campo o oficina, mitad oficina y campo. ¿Qué pasó cuando estábamos en pandemia y nos mandaron a muchos a hacer trabajo remoto? ¿Qué cosa es lo que creía normalmente un supervisor respecto al resto de su equipo? ¿Qué cosa creen que estaba haciendo su equipo? Claro, allí viene la cuestión del conocimiento y de la eficacia de una información hacia cierta, digamos, orientación de lo que significa si es una empresa, si era un negocio propio o si era, en este caso, el Estado, ¿no? Pienso que se sobresaturó a los trabajadores pensando que mientras más horas trabajaba la persona, más iba a producir, pero era totalmente lo incorrecto. Correcto. O sea, trato de decir que también podría ser por ahí una interpretación. Me parece totalmente pertinente tu interpretación asociado al nivel socioeconómico. Oye, tu nivel de calificación detona de que tengas que ser más mano de obra y menos intelecto y tu costo-beneficios, o sea, tu margen es menor. Más horas trabajando por un margen chiquito. Cuanto más intelecto, entre comillas, conocimiento de por medio es diferente. Y eso denota desigualdad, denota varias cosas, oportunidades y todo. Pero si ponemos la valla en estándar para un nivel de una empresa privada, a mí particularmente me tocó estar en una institución pública durante pandemia. Y sí pasó de que la mayoría de gerentes o jefes de línea, etcétera, preveían de que, ¿por qué? Porque uno cogía el teléfono, oye, estamos en reunión, sí, sí, por supuesto, y escuchabas la voz en off de Metro, estaba haciendo compras, o escuchabas otra cosa de por medio, ¿no? Entonces, y después, como tú bien dices, Mónica, qué bueno que lo conduciste hasta ahí, te comenzaron a sobresaturar. No, 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 comienza a hacer esto, el otro, el otro, el otro. ¿Y qué pasó también? ¿Se comenzaron a respetar o no los horarios? Porque antes tú estabas conectado, o estás trabajando en tu horario de oficina de 9 a 5 9 a 6 o 8:30 a 5:30, más o menos, ¿ok? Pero ¿se comenzaron a respetar los horarios o no? ¿Qué es lo que pasó? No se comenzaron a respetar, ¿no? Te llamaban a cualquier hora y tú tenías que estar. Esa es la lógica. ¿Correcto, Julio? ¿O algo que deseas comentar? No, que la gestión pública, al menos que a veces dice, hay horario de entrada, pero de salida no. Siempre nos dicen eso, ¿no? Pero yo tuve una experiencia, o sea, trabajando con un proyecto, con un fondo canadiense. Justo teníamos que terminar una planificación, fuimos a un local de cerca de la embajada, creo, y era a las 4 y decimos, no, pero no hay problemas, podemos seguir trabajando, nos quedamos todos, y los canadienses que estaban ahí nos dijeron, disculpen, no, tenemos que irnos, pero no hay problema, si nosotros nos quedamos, podemos seguir trabajando, y nos dijo, no lo digo por ustedes, sino lo digo por los trabajadores de aquí, del local, que tienen que ir a ver a sus familias y pasar tiempo con sus familias. O sea, nos dio una lección, ¿no? Claro. De cómo la importancia principal de vivir, ¿no? De qué es lo más primordial, la familia y coordinar bien nuestros tiempos, ser más eficaces. Ah, Nos hizo reflexionar, ¿no? sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, ¿a, a- a qué traigo a colación esto? Y gracias por sus comentarios, ¿no? O sea, siempre nos lleva a reflexionar, que es lo que siempre, yo creo que es lo que te ayuda un poco a interiorizar algunos conceptos, ¿no? Vieja escuela considera de que uno siempre, más tiempo de trabajo, termina traduciéndose en mejores resultados, pero evidencia empírica demuestra que no necesariamente termina siendo más productivo. Es más, ¿no les ha pasado como que descansaste más y en una hora hiciste lo que pudiste haber hecho en 3 o 4? Pasa, y pasa en el mundo real también, porque pensamos que estamos haciendo más trabajo, haciendo, entre comillas, más de lo mismo, cuando debiéramos ponernos a pensar en qué es lo importante para poder dedicarle más tiempo justamente a eso importante. Si estamos hablando desde la cadena de valor público, de la generación de resultados en los proyectos, planes de negocio, etcétera, debiéramos de ponernos a pensar cuál es el core o las actividades claves que detonan generar o incrementan de mayor medida la probabilidad de generar resultados.
porque de otra forma seguiríamos haciendo más de lo mismo. O sea, imaginémonos que estamos trabajando más tiempo, pero haciendo cosas más operativas, lo cual ni siquiera raspa como un gatito con su uñita chiquita al hecho de generar un grado de impacto cuando pudiéramos darle, oye, pero deberíamos coordinar, deberíamos alinear el criterio y deberíamos establecer un hito, un acuerdo de un tiempo. Esa solamente actividad, esa solamente labor que también implica trabajo, es mucho más crítica que seguir despachando mails. Ya, me pongo agresivo. No, es que Cristian, el sector público parece que no supiera, siempre hay que dar respuesta, porque si no te empapelean, etcétera. Ese es el tema. El tema es que hay un tema de necesidad de cambio de chip respecto a lo que realmente es importante en cuanto a la gestión enfocada en resultados. Y no hablo de gestión pública nada más, sino todo lo contrario. Él es Andy Grove, que es el padre del OKR, ¿sí? Y tú dirías, oye, este viejito, entre comillas viejito, ¿qué? ¿Lo creó el año pasado, hace 3 años, hace cuánto? Pero estamos bien con el tiempo, sí, un ratito más le damos, ¿ya? Pequeñísima, rápida historia. Cristian, ¿te fuiste hasta los 50? Es que les voy a contar una historia muy rapidita, tranquilo. Peter Drucker, que para la teoría administrativa es una eminencia de eminencias, desarrolla lo que se conoce como Management by Objectives. Si ya empezaste con la guachafería, Cristian, tranquilo. Gestión por objetivos. Y ya, eso me suena más amable. Pero ¿qué onda con eso? No te preocupes, estamos detonando de que parte sustancial en lo que subyacen los procesos de planeamiento estratégico, sí, vienen desde los 50, ¿ah? Y no quiere decir de que no se hayan redefinido. Justamente por eso les cuento la historia. En 1970, en la época de Intel, aquella época en donde todavía estamos hablando de los inicios de la computadora y etcétera, Andy Grove lo implementa dentro de Intel. ¿Sí? Estos objetivos y resultados claves como un marco de trabajo colaborativo, en donde le ponían énfasis a lo que consideraban que era más importante y conectaban justamente esos objetivos con la acción, con la ejecución. ¿Sí? Su pupilo, digamos, su menti de Andy Grove fue John Doerr. John Doerr en 1975 aprende acerca de los OKR y justamente los vuelve más popular, pero adivinen cuándo, hacia 1999, acá. Y adivinen con quién, con Google. ¿De acuerdo? Pero no crean que me he salteado algo. Por acá, entre el 81 y 92, en cuanto, primero en el 81, el 81 se volvió bien conocido hablar de indicadores o de objetivos SMART. Es más, es un marco de trabajo para establecer y validar que tus indicadores son pertinentes, son relevantes, son trascendentes, son medibles, son alcanzables, etcétera. Ya les voy a comentar un poco de qué va este tema de SMART. En el 92, dentro de la gestión estratégica como parte de la evolución, se comenzó a hablar de Balance Scorecard. Entonces, preguntas así ping-pong que nos va a servir de insumo para mañana y la subsiguiente gestión. ¿Habían escuchado de objetivos SMART? ¿Les suena conocido? No, nunca habían escuchado de indicadores o objetivos SMART. Sí, no. Este, sí Sí. escuché en el año 2020 el programa de Avanzar Rural, lo implementó. Sin embargo, es bastante antiguo, mire. Sí, sí, eso estoy tratando de decir. Y Entonces, yo recién, como te cuidado. digo, el 2020 me enteré. Cuidado. Ahora, ojo, no digo que sea malo. Acá entre nos, una de las consultorías que yo realizo era establece indicadores claves para un programa presupuestal X. Ok, no era el pierdes. Y mi mejor filtro que yo establecí fue que sea SMART, que cumpliese cada uno de esos requisitos. O sea, sí se utiliza como marco de trabajo para establecer indicadores pertinentes. ¿Ok? Anderson nos dice que sí, no sé si alguien más no se animó a responder. Igual, ahora nueva pregunta. Lo vamos a comentar un poquito más en siguientes láminas, pero ahorita estoy con la ruta crítica. ¿Alguien ha escuchado algo en su momento de Balance Scorecard? BSC, Balance Scorecard. ¿Alguien en algún momento ha escuchado? Julio dice que no, no hay problema. Anderson no, Milly no, Jordi no. Ok, no hay problema.
Igual les voy a comentar muy rápidamente, acá entre nos, si bien es cierto, se habla bastante más de Balance Scorecard hacia el 92 hacia adelante. En aquella época en donde nosotros hicimos el plan estratégico en Agrobanco, nosotros estamos bastante alineados a Balance Scorecard, que era un marco de trabajo que también había una lógica de por medio para establecer tus objetivos, ¿sí? Y estos objetivos estaban correlacionados entre todas, los empresariales estaban articulados desde luego con cada una de las intervenciones de cada una de las gerencias. La idea era eso, validar que haya una articulación de por medio, ¿sí? Pero antes que desmerecer que porque es antiguo es malo, mi espíritu es sencillamente contarles parte de la historia. Esto es 100% descriptivo, no trato de no emitir juicio de valor. Hacia el 99, este loquito de John Doerr, que es el que populariza, digamos así, porque la palabra en realidad sí es eso, recién en el 99, inicios del 2000, OKR. Oye, Cristian, pero entonces me estás dando algo de hace 20 años. Cuidado, tampoco es cierto. Porque igual que todos los marcos de trabajo que tienen su grado de libertad, no son metodologías. Las metodologías son más quietas como un recetario. Los marcos de trabajo dentro de las tendencias más ágiles y etcétera, tienden a ser una propuesta de secuencia lógica de pasos con sus grados de libertad. Tú puedes adaptarlo a tu organización. ¿Ok? Cristian, pero tú dices que lo introduce recién en el 99, bordeando por el 2000. ¿Hizo alguna publicación? Sí. Y si no se han percatado, forma parte de la biografía que ustedes tienen colgada dentro de los links. Mide lo que importa de John Doerr es el libro emblemático de hablar de OKR. Pero me pongo hate, porque el mundo es así. Hace 20 años el mundo no es como ahora. La teoría ha ido cambiando, el mundo real se ha ido adaptando y hay mayores grados de apertura para adaptar esos OKR. Es decir, ese libro que ustedes tienen sirve como referencia para entender OKR, sí, pero no es una receta para el mundo real actual, no. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado, pues si estamos hablando desde la sesión 1 que estamos en un entorno ya no VUCA, sino BANI, ultra cambiante, volátil, etcétera, tenía que adaptarse. En el año 2000 se hizo mucho más potente, o sea, justamente en el 99-2000, Google. ¿Qué hizo? Que creciera estrepitosamente. Pero Google era un tema, uno, es tecnológico, Cristian, y dos, la tecnología es lo que lo ha hecho crecer. Sí, pero necesitaba un proceso de gestión estratégica bastante idóneo para que sea compatible con ese desarrollo tecnológico. O sea, si la tecnología está cambiando aceleradamente, necesitaban un proceso de planificación bastante adaptable a esa realidad que vivían. Es por eso de que ante un escenario bastante volátil, a favor o en contra, OKR es un marco de trabajo bastante adaptable a un entorno BANI. Es lo que estoy tratando de decir. ¿Sí? Actualmente, y ahí viene el mensaje, no es que alguien se pone hey y dice OKR solamente es para empresas tecnológicas. Mentira. OKR es compatible como un marco de trabajo colaborativo, participativo, eficiente, trascendente, inspiracional en diferentes sectores. Acá entre nos, yo trato de meterme como, no voy a decir atrevidamente ni panudamente el gurú, pero sí como un especialista en OKR dentro de nuestro sector, dentro del sector de los agronegocios, dentro del sector de la agroindustria. ¿Sí? De hecho, existen diferentes referentes nacionales, internacionales. No desmerezco para nada y de la forma más atrevida a John Doerr, pero existe nueva bibliografía que ha redefinido muchos de los parámetros iniciales de John Doerr, que insisto, en el 75 comenzó a meterle materia gris a eso que aprendió de Andy Grove. Y recién en el 2000 lo puso de manifiesto a partir de la experiencia en Google. ¿De acuerdo? Un par de minutitos más y ya vamos finalizando. Gestión de metas o el Management by Objectives, que es este MBO, que es de Peter Drucker, por sus siglas en inglés, es el modelo de gestión estratégica que tiene por objetivo mejorar el rendimiento de una organización mediante la definición clara de objetivos, acordando tanto con la gerencia como por los empleados. Oye, pero eso parece que me estarías describiendo la actual gestión. Sí, pero ojo, mira desde cuándo viene, desde los 50. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca el Management by Objectives o el MBO? Establecer objetivos específicos, que sean realistas, que sean aceptables, participación conjunta en el establecimiento de objetivos y planificación y control, y retroalimentación. Entonces tú dices, oye, pero si todo esto suena bien, ¿por qué hay que cambiarlo? Y uno diría, es que el mundo es volátil, es que tú tienes que ser mucho más ambicioso
y que tienes que ser mucho más eficiente midiendo lo que debas medir, focalizando tu esfuerzo en lo que realmente es importante. Esos son parte de los argumentos que nos van a llevar, y en esta lámina ya estoy finalizando, a esta comparación. Management by Objectives en plomo, OKRs hacia el lado derecho. El Management by Objectives se enfoca en el qué. ¿Qué quiero conseguir? Que es tu objetivo. Pero OKR se enfoca en el qué y en el cómo. ¿Qué quiero conseguir y cómo voy a validar que lo estoy consiguiendo? En estricto, estoy uniendo el objetivo con un resultado clave. El objetivo es cualitativo. El resultado clave es cuantitativo. Es un indicador propiamente asociado a una meta específica. Ah, o sea, es un combo completo el OKR. Sí, es un combo completo. La duración, normalmente los objetivos que se establece son anuales. Y nadie tiene nada en contra de eso, supuestamente, porque sí, pero es mucho más compatible para un entorno bastante más estable, menos volátil. Y si volvemos a que estamos en un escenario mucho más volátil, Cristian, ahí dice que los OKR son trimestrales. Ya les voy a explicar mañana un poquito más al respecto, pero en estricto tienen una duración inferior. No quiere decir que no hayan OKRs anuales. Sí, tú puedes establecer dentro del proceso estratégico objetivos y resultados claves anuales, pero nadie dice que tengan que ser, miren lo que les estoy diciendo, ¿ah? Los mismos objetivos y resultados claves para tu primer trimestre, o para el bimestre, o para el periodo que tú establezcas dentro de ese año. Resulta de que tú puedes establecer prioridades en este trimestre o en este bimestre que sean mucho más importantes frente a las que tienes anualmente. Oye, ¿cómo va eso? Les doy un ejemplo muy rapidísimo. Estoy asesorando, acompañando como advisor, como asesor externo a una startup que literalmente va a revolucionar la detección temprana de cáncer de mama, obviamente en las mujeres. Ha desarrollado su propia tecnología. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Quiere generar un nivel de posicionamiento a nivel anual en el año, competitivo en el año. Ese es su objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Pero en este trimestre, ¿qué es lo que quiere? Tener el permiso de IGEMIT. Claro, porque si no destina todos sus procesos en tener un tema de certificación de calidad, en generar certificados y autorizaciones, es el foco este trimestre. Te preocupas en que eso es lo más importante en este trimestre y trabajas bajo ese logro. Solamente de esa forma se van desencadenando otros logros intermedios que te debieran de llevar, porque terminan siendo hipótesis, ojo con lo que estoy diciendo, a lograr ese posicionamiento y mayor nivel de ventas a nivel anual. ¿De acuerdo? No se preocupen que esto es todavía lo inicial. El acceso dice que es privado y por silos. Cristian, ¿qué son silos? Son como islas. Es como si fuesen equipos de trabajo aislados o unidades de negocio aisladas. Los OKR todos los deben de conocer. En la empresa en donde yo estoy acompañando, tenemos reuniones periódicas, ya les voy a contar un poco más de esa experiencia, y lo hacemos público. Hacemos que todos sepan cómo nos va. ¿Estamos alcanzando los resultados o no estamos alcanzando los resultados? ¿Qué cosa estamos aprendiendo? Los OKR son un pretexto para tener conversaciones potentes, no conversaciones de tú no has cumplido, te quito el bono, nada más lejos de la verdad. ¿Por qué no estamos alcanzando estos resultados? ¿Se debe a factores externos o se debe a factores de nuestra propia gestión? La dirección, esos management by objectives son impuestos, porque la alta dirección te dicen de arriba abajo, oye, tú ejecuta. Acá, arriba, abajo, a la derecha, pasito tuntún, a laterales, los OKR son participativos. Los OKR nacen por el mindset de OKR, el pensamiento de OKR viene de alta dirección, pero todos tienen que estar involucrados de una u otra forma en que estamos trabajando bajo esa gestión de objetivos y resultados claves. Es lo que les decía. En Management by Objectives, tú dices, voy a alcanzar este objetivo y voy a alcanzar un bono, voy a tener un reconocimiento. En los OKR, la idea es que no estén asociados a ello. Ya les voy a explicar el por qué. No debiera estar asociado a un premio el logro de un objetivo, el alcanzar un objetivo o determinado resultado. Entonces, Management by Objectives, como les decía, el MBO, que es esta gestión por objetivos, bien cincuentera, era para escenarios mucho más estables. Por lo tanto, denotaba una adversión a riesgo.
En cambio, los OKR, ¿saben qué? Te espero parado y sin polo y son mucho más retadores. Se busca ir más allá de lo que se creía posible poder conseguir. ¿De acuerdo? No se preocupen que en las siguientes láminas, a, par- a partir de mañana vamos a meternos un poquito más de OKR. No sé si se nota, pero soy bien hincha del tema. No solamente he sido certificado por una casa Certiprof como entrenador, sino que me puse disruptivo, ¿ya? Porque me dieron la certificación para ser entrenador empresarial en OKR, sino que yo comencé a llevar otros programas en otras instancias mucho más actuales, que también me han llevado a un grado de reflexión mucho más actualizado, inclusive de estos OKR. ¿De acuerdo? Entonces trato de decir de que esto está cambiando todavía en nuestra actual gestión. Eh, por lo que sé, hay pocas todavía instituciones, empresas que lo están incorporando. Sé cada vez más de iniciativas aisladas en el sector público. Estoy hablando del Perú, ¿ah? Bancos sí están gestionando, varios bancos están gestionándose por OKR. Aseguradoras, varias están siendo gestionadas. En el sector de la agroindustria he visto muy poquito, por no decir nada. Eh, y yo tengo dos retos. Uno que va por ahí en el tema de los agronegocios, de la agroindustria en términos generales, y también en términos generales de las pymes, los cuales sí es un tema adaptable la aplicación de los OKR. ¿De acuerdo? Les prometí no robarles más tiempo y estamos alineados con el mismo. Es eso, es eso. El día de mañana continuamos, ¿les parece? Ojalá sientan esa motivación que yo siento tener cuando hablo de OKR y nótese de que en el desarrollo de su trabajo final justamente es esa última parte, que es establecer objetivos y resultados claves para su organización. ¿De acuerdo? Es eso. Mañana continuamos. Siempre es un gusto poder interactuar con ustedes. Insisto, mucho más rico cuando interactuamos. Así que bienvenido sea de acá para adelante seguir haciéndolo. ¿Sí? Nos estamos viendo el día de mañana. El material lo estoy colgando en la carpeta donde ya están siempre con fecha cada una de nuestras sesiones. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo mañana y si eventualmente mañana surgen más preguntas respecto a su trabajo, con el mayor gusto. ¿De acuerdo? Buenas noches. Que tengan una muy linda noche. Nos vemos mañana. Chao, chao. Buenas noches, Buenas profesor noches, Luis. profesor. Noches, profesor. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, chao.